Hola, bienvenidos al Teatro Invita, una iniciativa de la Junta de Gobierno y del director ejecutivo del Teatro de la Universidad de Puerto Rico para conversar con nuestras audiencias. Soy Pedro Reina Pérez, catedrático de Humanidades, y tengo el placer de estar en la compañía de la periodista egresada de este recinto, Katiria Soto. Saludos. Bienvenida. Gracias por la invitación. Para nosotros siempre es una ocasión gozosa poder conversar con gente que pasó por aquí, porque para nosotros el teatro en la Facultad de Humanidades y en el recinto entero es una referencia bien importante, una casa por la que no solamente pasamos mucho como audiencias o como estudiantes o como las dos cosas, y es algo que nos marca y nos da mucho gusto tener gente de vuelta aquí que también pasó sus años en este recinto y que tiene recuerdos muy particulares. Quiero comenzar preguntándote, ¿cuál fue tu primera visita al recinto de Río Piedras? ¿Qué recuerdos tienen de él? Wow, ¿cuál fue la primera vez que entré? Eh, yo recuerdo que cuando comenzó el semestre, yo entré en el año 2000, acababa de ganar un certamen de belleza y tenía la competencia internacional, así que me perdí la orientación de la universidad esa primera semana, así que asumo que debe haber sido cuando vine a hacer la matrícula, ¿no? Aunque esa matrícula primera ya está establecida. Estoy tratando de, Para ese año te hacían la matrícula. sí, estoy tratando de recordar cuándo fue exactamente. Yo creo que ya había comenzado el semestre cuando llegué. Así que llegué un poco desubicada porque me perdí esa semana de orientación. Yo creo que todavía hasta el último semestre de la universidad estuve descubriendo edificios nuevos que no conocía. No sé si alguien se identificará con eso. Yo pues venía de Utuado, así que venir al área metropolitana pues era algo bien ajeno para mí. No tenía ningún tipo de familiar aquí. Eran muy pocos los contactos que yo había tenido. O sea, pasar del peaje de Buchanan hacia acá era algo sumamente extraño. Yo creo que entré a Plaza Las Américas la primera vez cuando tenía como 17 años. Así que era para mí este espacio mágico que lo veía a través de la televisión, que escuchaba de las grandes mentes del país haber salido de esta institución, de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, y era mi sueño venir a estudiar aquí. Así que fue un espacio mágico, creo que desde el día uno, y que me tomó tiempo ir explorándolo. Una de las cosas más bonitas que tiene este recinto es que recibe gente de todas partes de la isla. Y eso es una experiencia muy humanizadora y democratizadora, porque los que somos de San Juan tendemos a pensar que somos el ombligo de la isla, y de momento descubrimos que tenemos congéneres de las cuatro esquinas de la isla con los mismos intereses y con los mismos talentos, y hasta con más talento que los que crecimos acá, y entonces uno aprende a redimensionar la isla. ¿Qué te impactó del recinto y de San Juan en ese primer año de prepa? Fue muy fuerte. Honestamente, yo siempre lo describo como la transición más violenta en mi vida. Y viví en Nueva York 5 años, que de por sí eso es un choque, pero nada se compara con aquel momento por muchos factores. Primeramente, la edad que tenía 17 años, yo cumplo en diciembre, así que era de aquellas que todavía tenía la oportunidad de entrar un poquito más chiquita al primer grado. Estudié en escuela pública en Utuado. Así que llegué a los 17 años a San Juan y para mí no guiaba todavía, no tenía carro. Daba igual que hubieran manejado y tener carro porque como quiera no sabía cómo llegar a ningún lugar. Así que dependía de amistades, gente que me llevara y me trajera. Yo me hospedaba bien cerquita por aquí en la universidad. Entonces fue descubrir el casco urbano de Río Piedras, tener esos primeros contactos desde el deambulante de la esquina hasta eso que bien mencionas, estudiantes no solamente de área metropolitana con quien yo apenas había logrado hacer conversación con gente de mi generación, pero de otro contexto social completamente distinto, sino incluso con estudiantes internacionales que estaban aquí en la universidad. Así que no te niego que al principio fue un proceso intimidante, fue intimidante. Yo creo que era muy tímida esos primeros semestres que estuve aquí, incluso para hablar en los salones de clase. Pensaría uno que imposible, ¿no? Con lo mucho que a mí me gusta hablar, pero eh, fue un gran proceso. Creo que fue entender el concepto de universidad en todas sus dimensiones, no solamente en lo académico, obviamente. ¿Y sabías desde el principio lo que querías estudiar o lo descubriste aquí? Siempre lo supe. O sea, tengo una maestra de sexto grado que siempre que me ve, ella me dice, cuando yo te veo en la televisión, yo no puedo
evitar que se me erice la piel porque yo sé que en sexto grado, en este oral talk en la clase, yo salía con una cartulina reportando un fuego en una clase de inglés en sexto grado. O sea, siempre lo tuve claro que noticias era algo que me interesaba, que comunicar era algo que me interesaba. Era el arroz blanco en todas las actividades de la escuela, siempre me envolví en declamación de poesía, en oratoria, la habilidad para aprenderme un libreto, estudiar un tema, discutirlo en un debate, todas esas cosas siempre me llamaron la atención. Así que siempre digo que es una vocación, eh, una bendición haber descubierto mi vocación desde tan temprano en mi vida, porque eso me ayudó a prepararme en cada oportunidad que tuve, desde escuela elemental, intermedia, high school, y ya cuando llegué a la universidad, pues fue como que eh, asegurarme, ¿no?, de que ese era el camino que yo quería seguir. También eres abogada. Hiciste un grado en Derecho y de Utuado a Río Piedras y de Río Piedras a la abogacía y de la abogacía al oficio y del oficio a Nueva York, que es un viaje intenso. Sí, sí, sin duda, intenso. Yo, por ejemplo, el tema del derecho, de hecho, fue en la Escuela de Comunicaciones, en COPU, lo que era COPU, Que ahora que es la Facultad de Comunicación y Ciencias de la Información. gracias. Había una clase de Entertainment Law, ¿no? De Derecho del Entretenimiento. Recuerdo que fue una clase que me encantó, el leer los casos, el discutir la jurisprudencia, el entender, ¿no?, cómo el derecho, pues, también maneja hasta lo que uno puede o no puede decir frente a una cámara, las fuentes, todo ese proceso investigativo, el validar esa información que uno pone ahí frente a las personas. Así que ese fue mi primera chispa de decir, fíjate, el derecho es algo que me interesa y siempre pensé que quería estudiar algo más. Y ese algo más, pues, se convirtió en una carrera en derecho. Creo que desde el principio que entré a la escuela de leyes, estaba bastante clara de que no me iba a dedicar al derecho. Creo que siempre lo vi como una oportunidad de ampliar mi capacidad como periodista. El periodista, yo una vez escuché esta analogía y me pareció genial y creo que es lo más cierto del mundo. O sea, tenemos que ser una piscina en conocimiento, a veces con 2 pulgadas de profundidad, no porque no haya la capacidad intelectual de ese periodista, sino porque es imposible que una persona pueda dominar tantos temas, ¿no? Un día te toca cubrir algo ambiental, al día siguiente algo político, al otro día cubres un tema de medicina, de COVID, por ejemplo. Ahora todos los periodistas se han tenido que hacer casi médicos. Así que son temas tan diversos y tan variados que requieren de mucho conocimiento, de mucha lectura, y sabía que el derecho, dentro de todo, pues iba a ser un estudio posgrado que me iba a dar el conocimiento en muchas áreas y que me iba a dar esa profundidad como periodista. Intenté practicar, duré como año y medio en una oficina privada, pero evidentemente me di cuenta que pues lo mío era la televisión, realmente comunicar, y el mundo de las noticias es lo que realmente me ¿Y apasiona. dónde empezaste? A trabajar como Como, abogada. no, como periodista. Como periodista, bueno, yo comencé como practicante en Telenoticias, en Telemundo en Puerto Rico. Se me dio la oportunidad de cubrir vacaciones, lo que hace todo el que empieza, trabajar las Navidades, los 4 de julio, los feriados, los días de madre y padre. Y estaba en segundo año de la Escuela de Comunicaciones cuando esa oportunidad se dio. Ahí estuve como unos 4 años, empecé haciendo entretenimiento, inevitable para una ex reina de belleza que al principio te encajonan en eso, ¿no? En hacer entretenimiento, que me lo disfrutaba muchísimo y que me gustaba, pero recuerdo siempre en algún punto haberle dicho al director de noticias, Rubén Román, yo quiero hacer hard news, yo quiero poder demostrar y hacer otras cosas y cubrir otros temas. Y ahí tuve esa oportunidad. Después de ahí, pues llegaron otra diversidad de cosas que hice, ¿verdad? En otros programas de entretenimiento, hasta que llegó Guapa a las 4, que fue el último proyecto que estuve en Puerto Rico, Entertainment Nueva York. Ahí estuve como unos 3 años, hasta que un día el teléfono sonó y era esa oportunidad de ir a una audición a trabajar con Univision en Nueva York. Ese viaje es un viaje interesante para todo puertorriqueño o puertorriqueña, porque Nueva York es una ciudad de referencia para nosotros,
Es una ciudad, ¿verdad?, que tiene cinco boroughs, pero Puerto Rico tiene 78 municipios y hay quien dice que Nueva York es el 79. Ahora Orlando compite por eso también, pero Así allá es. también decían, Puerto Rico es el sexto condado de la ciudad de Nueva York, ¿no? Hay una relación simbiótica muy interesante. Pero también es una ciudad muy latinoamericana, no solo puertorriqueña, también dominicana. ¿Cómo te sentiste desempeñándote en un mercado que es muy competitivo en español? Sí, evidentemente mucha gente dice que Los Ángeles es quizás el mercado el latino más importante de Estados Unidos. Lo es en términos de tamaño, pero es primordialmente mexicano y de América Central, ¿no? Nueva York es el más complejo precisamente porque tiene una gran comunidad caribeña, cubana, dominicana, puertorriqueña, pero hay una representación bastante equitativa de todo lo que son los hispanos. Así que evidentemente el lenguaje, o sea, al principio yo decía, pero es que yo estoy hablando español, o sea, no me entendía. Obviamente muchas veces aún en el mismo idioma. eh, los puertorriqueños que trabajaban en la estación, muchos de ellos criados allí entre Nueva York, New Jersey y toda esta área triestatal, pues era como, wow, es que te escucho y es como ir a Puerto Rico, porque obviamente uno trae su acento con la mancha de plátano. Así que nada, al principio fue un poco ajustar algunas palabras. Creo que en eso tengo que decir que mis jefes fueron eh, muy abiertos en permitirme hasta cierto punto mi acento. Yo no lo tuve que mexicanizar o como se dice en otras partes, ¿no? Que para neutralizarlo tienes que quitarle completamente tu sazón boricua. Ellos me dieron bastante libertad en eso, quizás precisamente por la composición, ¿no? De esa audiencia. Em, y fue sobre todo yo creo que impactante ir conociendo por el trabajo, ¿no?, de periodístico el sacrificio tan grande que hacen tantos latinoamericanos por llegar a los Estados Unidos, por salir hacia adelante, por las oportunidades que nosotros damos por sentado que tenemos en Puerto Rico, ¿verdad?, por ser parte de y que tiene uno cuando va a los estados. Yo nunca me olvido de las primeras historias que me envían a hacer, era eh, ir a cubrir una clínica de salud de diabetes. Y entonces uno dice, bueno, esa no es la historia más sexy del mundo, ¿verdad? No es como que me estás mandando a hacer una historia que me va a ganar un Emmy, pero pues perfecto, uno llega allí y se sienta esta señora, la primera que voy a entrevistar, y le empiezo a preguntar de su condición de la diabetes y de cómo la controla y y ella me empieza a hacer dentro de la historia lo que fue su trayecto de llegar a los Estados Unidos, que pues, le estoy preguntando, y ella me cuenta cómo fue atravesar el desierto siendo diabética y cómo la falta de agua y comida en una parte donde se pierden con el coyote que están tratando de cruzar, que tuvo que amarrarse unas latas a los pies para evitar que con el calor se le abrieran las heridas, que obviamente es muy delicado para un paciente diabético. eh, y yo salí de allí bebiéndome las lágrimas y yo decía, wow, tú pensabas que venías a cubrir la historia más aburrida del mundo, pero allí las historias están hasta debajo de las piedras porque es que todo el que está allí llega con un gran sacrificio y creo que esas fueron de las cosas que más me impactaron de llegar allí. Del salón de sexto grado con la cartulina haciendo tu reportaje en inglés a la capital del mundo trabajando para un canal hispano. ¿Qué descubriste como puertorriqueña mientras vivías allí? Yo creo que el amor del puertorriqueño que no está aquí, el amor de esa diáspora puertorriqueña que se extiende hasta aquellos que nunca han pisado la isla. Yo recuerdo haber estado en Nueva York antes en paradas puertorriqueñas y como que uno, no sé, no le daba el valor. La primera vez que fui a una parada puertorriqueña como parte del equipo del canal, que fuimos en una carroza, ver todo ese mar de banderas, por más clichoso que suene, te juro que se me aguaron los ojos porque yo decía, qué amor siente estos puertorriqueños que no se han vivido, ¿verdad? No han estado en la isla, quizás no han pasado lo que pasa a un puertorriqueño que está aquí, pero aún así sienten esta nostalgia, este amor, ese sentimiento que solo nace pues de ese sentir patriótico. Y eso a mí me conmovió muchísimo. Cuando pasó el huracán María, yo estaba allá, todavía trabajando, y todos sabemos lo que fue
cómo se desbordó la diáspora puertorriqueña en enviar ayuda, en estar presentes. Así que creo que si algo bonito descubrí en esos 5 años allí fue que nuestra raza, nuestro país, nuestra isla es más grande que el 100 por 35, obviamente. Me parece muy bonito mirarlo en su conjunto y me pregunto qué le diría Katiria Soto a una estudiante que nos esté viendo en este momento, que esté contemplando una carrera en el recinto de Río Piedra. ¿Qué le diría para que esa estudiante viniera a estudiar aquí? Que venir a la UPI es una experiencia que trasciende el salón de clases, que evidentemente se van a encontrar aquí, primeramente la crema de la crema de los profesores del país, de profesores apasionados por enseñar, pero más allá del salón de clases con una experiencia de estudiantes con diferentes pensamientos, de un nivel de competitividad que te empuja a ser mejor. eh, y yo creo que sobre todo hay también un asunto inevitablemente nostálgico, ¿no? De estar en el primer centro docente del país. Así que para mí cada vez que se toca el tema de la UPR, pues obviamente es una fibra que pues es como si uno hablara de su casa, porque realmente es la casa. Y que disfruten la experiencia, que vengan a disfrutar desde el día uno. Yo trabajaba mucho mientras hacía mi bachillerato y creo que a veces desperdicié ciertos momentos de socializar que pude haber maximizado, pero aquellos que vengan aquí a recorrer estos pasillos y a disfrutar de esta experiencia educativa, que le saquen el máximo dentro y fuera del salón de clases. ¿Qué recuerdos tienes de COPU? Siempre le diremos COPU, aunque sea Facultad de Comunicación. Yo creo que nada supera en la memoria colectiva ese nombre. ¿Qué recuerdas de tus días en la Escuela de Comunicación? Pues mira, hablando de lo exigentes que son los profesores, nunca me olvido de una clase de campañas publicitarias, porque además de mi bachillerato, por un lado hice periodismo y por otro lado también hice publicidad y relaciones públicas, por eso me tardé un poquito más de los 4 años en completar ambas concentraciones y nunca me olvido de esta campaña que estábamos trabajando para este profesor, que ahora mismo no recuerdo su nombre, pero sé que era súper exigente. Nos amanecimos como hasta las 5 de la mañana haciendo el trabajo. La clase era a las 7 de la mañana, así que solo nos dio tiempo de tomarnos un café y de llegar a la clase a hacer esa presentación. Recuerdo que era para una marca de pan integral. Eh, el esfuerzo que le pusimos a eso, ese all-nighter para poder llegar a hacer esa presentación al otro día, eh, ese es uno de los recuerdos que tengo, ¿no? De lo duro que realmente era eh, el poder dar el máximo en la universidad y ese nivel de competitividad que había, que yo creo que eso es lo que nos hace crecer. Sin la competencia y sin esa presión que te ponen los profesores, que te retan, que te empujan al máximo, no vamos a sacar el potencial que cada uno tenemos, obviamente. Tienes una formación interdisciplinaria y siempre me gusta aludir al debate que hay en torno al periodismo sobre si el periodista debe especializarse solo en la comunicación o si el periodista debe adentrarse en otros campos del saber y desde ese lugar ir llenando esa piscina a la que tú te referías, ¿verdad? Y haciéndola más grande. ¿Qué experiencias que tuviste aquí en la universidad, ya fuera de COPU, te sirvieron para tu formación como comunicadora? Es que yo creo que el periodista usa todo para el trabajo que hace. Desde la conversación que tiene con el taxista hasta la conversación con el vecino en su barrio, las experiencias de trabajo. Yo creo que lo más importante es que uno tiene que evidentemente nutrirse de todo. Y en términos de otro tipo de experiencia educativa que va a aportar a ser periodista, es que yo creo que cualquier cosa que uno estudie va a terminar apoyando tu carrera como periodista. Eh, Hay muchísimos periodistas que son abogados, igualmente periodistas que se apasionan por el tema ambiental, por ejemplo, y tienen estudios en esas áreas. Yo creo que cada día todo se ha ido hiperespecializando tanto que eventualmente tendremos periodistas que
que realmente tengan que tener precisamente algún otro tipo de estudio en otra materia y que los pueda hacer expertos en su área, porque yo creo que cada vez las audiencias son más exigentes, de que el que me esté hablando me pueda hablar en los términos que son, me pueda dar datos específicos, no lo superficial que ya lo puedo encontrar en el internet. Así que yo creo que la profesión va a ir evolucionando hacia eso. Esa es la gran competencia, porque los medios de comunicación antes eran, digamos, únicos, había pocos y acudíamos a ellos a informarnos. Ahora hay demasiados y tenemos que poder discernir entre uno y otro. Y eso le exige tanto al canal como a su personal, a los comunicadores y las comunicadoras, porque cómo tú te mantienes relevante y hablas de una manera que la gente te entienda. Claro, claro. En eso, fíjate, yo siempre he pensado que mis raíces, obviamente humildes, de un barrio, eh, probablemente mi generación, tanto yo como mis primas, algunas de mis tías más jóvenes, fuimos las primeras generaciones en mi familia que fuimos a la universidad. Y el que tú, por ejemplo, te pongas en el sillón de tu abuela o de esta tía que no fue quizás a la universidad y trates de explicarle algo, o de este vecino que quizás no tenga ese nivel educativo, eh, te da otra dimensión. Tú sabes a quién le estás hablando, sabes las dudas que le puede generar a esa persona o qué comparación le haces o qué analogía le haces para tratar de que ellos lo puedan entender. Eh, y, y sí, evidentemente, más temprano tú mencionabas el tema de que en San Juan hay una burbuja. Mucha gente cree que todo el país piensa como se piensa en la zona metropolitana, pero los que venimos de campos y nos criamos ahí, pues sabemos que no es la realidad, eh, y que hace falta dar otras perspectivas también. Es una avenida de ambas direcciones, ¿no? Porque ese enriquecimiento, como te decía, ocurre tanto para los que son de San Juan, porque descubren otro Puerto Rico y descubren a sus pares. Y esa es una de las fortalezas que tiene el recinto y que tiene la universidad frente a otras universidades que son más locales, porque la gente no se desplaza hasta acá y San Juan es lejos. Claro. Y Utuado, o sea, de Utuado a San Juan hay una distancia y no me refiero solamente a las millas, me refiero a esas burbujas, porque estoy seguro que para la gente de San Juan Utuado también sería un Claro, lugar con su propia burbuja y sus propios códigos y su propia historia. ¿En qué momento evidentemente. has sentido que ser utuadeña te ayudó para entender algo del oficio de periodista? Pues creo que de todos los ángulos, sí, desde el principio. Eh, Porque es que tú te sientas a ver noticiero todos los días, que, que sabemos que es la manera más popular en que la gente consume, ¿verdad? Contenido y noticias a nivel isla. Eh, y, y realmente es poder entender cómo me afecta esto. Si tengo dos noticias frente a mí o dos ángulos de cómo presentar una historia, lo voy a presentar del ángulo de entrar en el debate político, en el análisis, o quiero explicarle a la gente por qué esto te afecta a ti, por qué esto es importante. Así que sí, siento que el tema de uno eh, tratar de ponerse en el zapato del que está sentado frente al televisor, pues el venir de un pueblo chiquito, quizás, pues eso te da, no sé, otra dimensión. Cuéntanos de alguna experiencia que hayas tenido desafiante, donde tu trasfondo como tuadeño y como abogada te haya ayudado a entrevistar a alguien o explicar una situación que hayas visto que requería interpretación. Wow, me la pones difícil. Eh, Algo, por ejemplo, más, sobre todo del ángulo como abogada, me pasó cuando tuve que venir de Nueva York a cubrir el verano del 19. Por ejemplo, cómo explicarle a un latinoamericano que no entiende nada de la política puertorriqueña ni de nuestra constitución. Era para los mismos puertorriqueños, me imagino que era súper confuso. Entender el orden jerárquico de la constitución, si renuncia el gobernador, quién lo sustituye, por qué es que está renunciando el gobernador. Eso fue algo donde un momento en el que realmente era un reto poder explicar algo que es tan ajeno para la gran mayoría de la audiencia, y que al mismo tiempo puede ser aburrido, ¿no? Porque es un tema súper denso. Eh, yo te diría que eso sin duda fue una de las noticias en que uno decía,
cómo se lo presento a la gente esto? ¿Cómo les hago entender por qué esto es tan importante desde el punto de vista histórico, político, social, de un país donde la gente normalmente no se manifiesta y haber visto los decenas de miles de personas que habían llegado hasta allí? Eso fue una cobertura bien especial y nunca me olvido de haberle dicho a mi director de noticias en aquel momento, un argentino, gracias, yo no sé cuánto hubiera llorado como periodista de haberme perdido de cubrir un momento histórico para mi país y que quedaran los libros de historia y yo desde acá, desde Nueva York, mirándolo por el televisor. Así que el haber estado aquí, poder haber hecho esa cobertura fue sumamente especial. ¿Qué aprendiste en Nueva York que te ha sido útil en ese regreso a Puerto Rico, a Noticentro? Bueno, nosotros, por ejemplo, en Noticentro y en Guapa tenemos una audiencia que nos ve a través de Guapa Nueva América. América. Así que creo que siempre es importante hablarle a ese puertorriqueño que está afuera. Sé que también hay dominicanos, cubanos, sobre todo el caribeño es muy cercano a la programación que se presenta en Guapa América. Así que creo que eso ha sido chévere. El uno siempre darle algún tipo de detalle o ese comentario extra que los transporta a Puerto Rico. eh, yo creo que eso inevitablemente ha sido algo que ha sido positivo, ¿no? De esa experiencia de Nueva York. Volviendo aquí al recinto, ¿se te quedó algo por hacer, algo que hubieras querido hacer mientras estudiabas aquí y no te dio el tiempo por tus compromisos? Bueno, se me quedó algo muy importante, que fue haber pasado por este escenario. Esta es la primera vez que estoy aquí, arriba de las tablas del escenario del teatro. Había venido como público, pero fui uno de esos años, de esos grupos que no tuvo la oportunidad de graduarse en el teatro de la Porque Universidad de estaba Puerto Rico cerrado. porque estaba cerrado, estaba en trabajos de remodelación, Sí, lamentablemente. estuvo cerrado 10 años y lo sentimos mucho. Fueron varias clases que no pudieron disfrutar de una graduación. Pero cuéntame entonces de algún recuerdo importante de haber venido al teatro como audiencia. Pues mira, sabes que de camino aquí estaba yo tengo muy mala memoria, estaba tratando de recordar cuál fue el evento que vine y no, o sea, sé que he venido en 2 ocasiones y no me acuerdo de ninguno ahora, qué barbaridad. Espero que esto no sea indicio de que voy a tener un Alzheimer en algún momento temprano en mi vejez. No creo. Eh, pero yo creo que sobre Pero te todo, acuerdas que viniste. sí, 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 no, definitivamente sí vine. Eh, yo creo o sea, nada más estar aquí, uno saber, o sea, las grandes estrellas de la música de décadas atrás que pasaron por este teatro, lo histórico que es, los momentos también fuertes que se han visto en este teatro, ¿no? De declaraciones de huelga, de momentos realmente importantes para la universidad. Es sumamente emocionante estar aquí. Bueno, Katiria, nosotros te damos las gracias por haber aceptado esta invitación para Gracias estar a con ustedes. nosotros y le pedimos a nuestra audiencia que nos siga en las redes y que nos busque. Estamos en el Teatro de la UPR y también les pedimos que visiten la página de exalumnos UPR Río Piedras para que se mantengan enterados de todo lo que está sucediendo. Muchas gracias de nuevo. Esta es tu casa, que esta Gracias. sea la primera de muchas veces que puedas estar con nosotros. Gracias por la invitación. Un Gracias a abrazo. ustedes.